El sol de la Ciudad de México caía a plomo sobre los edificios del Zócalo capitalino. El Palacio Nacional, de paredes imponentes y cargadas de historia, vibraba con un murmullo contenido. Ese día, algo inusual estaba por ocurrir. El evento anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum se había mantenido en secreto hasta última hora, y solo una escueta invitación a los medios rezaba: palabras para la reconciliación espiritual de la nación. Invitado especial, figura religiosa del norte del país. Mientras tanto, a más de 1000 kilómetros de allí, en una comunidad rural del estado de Guanajuato, el padre Alfredo Gallegos, mejor conocido como el padre Pistolas, sostenía su sombrero con una mano y su celular con la otra. Tenía el rostro endurecido por los años, las arrugas marcadas por el sol y el temperamento, y el tono de voz con el que hablaba era el mismo con el que alguna vez le gritó a un político corrupto en plena misa. ¿Y qué fregados quieren conmigo ahora?, preguntó con desconfianza mientras sostenía el teléfono con el hombro para no dejar de mover las manos entre una mesa llena de herramientas. Del otro lado de la línea, un asistente de la Presidencia de la República intentaba explicarle con diplomacia: Padre Alfredo, la presidenta Sheinbaum desea invitarlo al Palacio Nacional para un acto público. Ella ha seguido su labor comunitaria y considera que su mensaje puede inspirar un momento de unidad nacional. El padre Pistolas soltó una carcajada seca, casi incrédula. ¿Inspirar? Pero si a veces ni a mis feligreses les gusta lo que digo, ¿a poco ahora me quieren allá con sus corbatas y sus discursos? La presidenta cree que, precisamente por su autenticidad, usted puede dar un mensaje diferente, un llamado a la honestidad, a la reconciliación, al trabajo por el bien común, insistió el joven, intentando sonar esperanzado. Hubo un largo silencio del otro lado. El padre miró al cielo, se acomodó el cinturón donde aún, pese a las críticas, llevaba su clásica pistola enfundada, una que decía era simbólica, pero disuasoria, y masculló: bueno, si me van a escuchar como hablo yo, con groserías y todo, acepto, pero si me quieren vestir de político y que lea un papel, mejor no me muevo de aquí. La presidenta respeta su estilo. Usted puede hablar con libertad, solo se le pide que tenga presente que será una transmisión nacional. El sacerdote soltó un bufido resignado. Está bien, joven, ya estoy viejo, pero no tanto como para no darme una vuelta por palacio. Eso sí, si me van a poner una escolta, que no se metan en mi camino. Yo sé cuidarme. La noticia estalló esa misma noche en redes sociales. El polémico padre Pistolas, invitado de honor al Palacio Nacional. Los noticieros no tardaron en especular. Unos lo veían como un intento de Sheinbaum de acercarse al México profundo, otros como una jugada populista arriesgada. Los detractores criticaban su lenguaje, su forma de vestir, sus opiniones directas sobre políticos, narcos y hasta obispos. Los simpatizantes, en cambio, lo veían como un símbolo de autenticidad en medio de un país desgastado por los discursos vacíos. El mismo padre Pistolas, ya en camino a la capital, miraba por la ventana del avión. Su primera vez en vuelo comercial en años, y mascullaba: a ver con qué mamada salgo ahora. Diosito, ayúdame a no soltar tantas verdades de golpe. El Palacio Nacional estaba preparado para recibirlo como a un jefe de Estado. Lo esperaban cámaras, reporteros, un pequeño grupo de religiosos de distintas denominaciones y la presidenta en persona, vestida de blanco con una expresión solemne. Cuando el padre entró al recinto, lucía como siempre: botas polvorientas, camisa bordada, sombrero de ala ancha y un cinturón que no dejaba lugar a dudas sobre su carácter. «Padre Gallegos», dijo Claudia Sheinbaum, con una sonrisa amable mientras le extendía la mano. «Gracias por aceptar esta invitación». «Gracias a usted, presidenta. Yo no sé a qué vine exactamente, pero si hay chance de decir la neta, yo feliz». «Ese es el plan», respondió ella con una mirada firme. «Que diga la verdad a su manera». La sala fue tomando forma. Frente a la prensa y con banderas mexicanas flanqueando el estrado, se anunciaron breves palabras de la mandataria y luego un mensaje del invitado especial. La gente en casa, frente al televisor o en sus celulares, aguardaba con curiosidad. Claudia tomó la palabra primero. «Hoy más que nunca,
México necesita voces que no teman a decir lo que muchos callan. Necesitamos puentes entre las instituciones y el pueblo, entre la política y la fe, entre el poder y la ética. Por eso hoy nos acompaña alguien que representa, a su manera, ese México directo, profundo y valiente. El padre Pistolas subió al podio sin papeles en la mano. Su mirada recorrió la sala y, sin más preámbulos, comenzó. Buenas tardes, bola de curiosos, periodistas, y uno que otro hipócrita que seguro vino nomás a ver si meto la pata. La risa nerviosa de algunos fue inmediata. Otros se quedaron helados. Sí, así hablo yo. No tengo un doctorado en teología, ni me fui a estudiar a Roma. Soy cura de pueblo. Y eso significa que no vivo en catedrales con aire acondicionado, ni me callo cuando veo injusticias. Miró a la presidenta, quien asintió con serenidad. Miren, yo vine aquí no porque me crea importante, sino porque este país ya está hasta la madre de tanta mentira. Nos roban los narcos, los políticos, los obispos corruptos, los empresarios abusivos. Y nadie dice nada. Nomás rezan, nomás se esconden, nomás se callan. Y eso no es cristiano. Una exclamación de sorpresa recorrió el recinto. El padre continuó. Cristo no fue un cobarde. Cristo le tiró la mesa a los fariseos. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Llorar en las bancas mientras todo se va al carajo? Algunos camarógrafos se miraron incómodos. El director de protocolo intentó hacerle una seña a la presidenta, pero ella, firme, no lo permitió. Yo he dicho muchas veces, al que robe en su cargo, que se le caigan los dientes, y al que use la fe para manipular a los pobres, que lo expulsen de la iglesia. Así de fácil. Pero no pasa. ¿Saben por qué? Porque hay miedo. Y yo ya no tengo miedo. Ni a los narcos, ni a los políticos, ni a los obispos. El padre Pistolas cerró el puño y lo alzó. Aquí estoy, con mi pistola, sí, aunque no he matado a nadie. Pero no es para eso. Es un símbolo de que ya basta, de que México no es un rancho sin ley, que Dios nos dio razón, fuerza y dignidad, y eso hay que defenderlo. La sala quedó en silencio. Solo se escuchaban las cámaras disparando. El padre bajó la mirada por un segundo y concluyó. Yo vine a hablar, no a que me aplaudan, a decirles que si no cambiamos nosotros, no cambiará nada. La fe no sirve de nada si se queda en rezos. La política no sirve de nada si se queda en promesas. Y el país no sirve de nada si no defendemos al que trabaja y al que cree. Miró a la presidenta. Gracias, señora Sheinbaum. Yo ya dije lo que tenía que decir. Si les molesta, pues ni modo. A mí también me molesta ver cómo está el país. Y se bajó del estrado, dejando a todos con la boca abierta. La polémica estalló esa misma noche. En los noticieros, escándalo en Palacio. El padre Pistolas arremete contra narcos, políticos y obispos. En redes sociales, por fin alguien con pantalones. Versus, esto fue una falta de respeto a la investidura presidencial. Y mientras todo el país hablaba del discurso, en una oficina del Vaticano, un cardenal fruncía el ceño mientras leía el resumen de prensa. Porque esto apenas empezaba. El eco de las palabras del padre Pistolas aún retumbaba en las paredes del Palacio Nacional cuando la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a su despacho, acompañada únicamente por su jefe de gabinete y un par de asesores. Afuera, los reporteros ya se peleaban por obtener los primeros análisis, los cortes de video, las reacciones en redes. No habían pasado más de 15 minutos desde que el sacerdote bajó del estrado, pero los hashtags "Crenia Padre Pistolas", "groserías en Palacio" y "Sheinbaum se pasó" eran ya tendencia mundial. ¿Y bien?, preguntó Claudia con el ceño levemente fruncido, sentándose en su silla de respaldo alto. Nadie se atrevía a hablar primero. El jefe de gabinete tragó saliva. Presidenta, lo que dijo fue fuerte. ¿Fuerte?, repitió ella entre la ironía y la reflexión. Fue brutalmente honesto. Y eso es lo que nos falta. ¿Ustedes creen que la gente se ofendió? Number sí sintió representada. ¿Qué dijo groserías? Claro, pero cada maldición que soltó tenía más contenido que muchos discursos de campaña. El arzobispado ya emitió una carta de desagravio,
interrumpió una asesora, mostrándole su celular. Dice que lo que pasó hoy mancha la investidura presidencial y hiere la unidad espiritual del pueblo mexicano. La presidenta tomó el teléfono y leyó la carta en silencio. Luego soltó una breve risa nasal. Curioso que hablen de unidad espiritual cuando llevan décadas callando ante los abusos del clero. ¿Y ahora se asustan por un cura que dice la verdad? El silencio volvió a imponerse. Solo se escuchaba el bullicio de las ruedas de prensa afuera. Claudia respiró profundo, giró la silla hacia la ventana y dijo sin mirar a nadie: «Prepárense, esto se va a poner feo, pero no vamos a pedir disculpas». Mientras tanto, en la Basílica de Guadalupe, el cardenal Romero de Iturbide caminaba con las manos entrelazadas en la espalda por el claustro superior. A su lado, un grupo de obispos, todos de traje púrpura y expresión severa, debatían en voz baja. Algunos estaban horrorizados, otros más bien preocupados por las repercusiones políticas. «El padre Gallegos ha cruzado todos los límites», decía uno de ellos. «No solo por su lenguaje vulgar, sino por haber señalado directamente a la jerarquía eclesiástica. En cadena nacional. Eso no fue un discurso. Fue una bomba», dijo otro, de acento norteño. «No se equivoquen. Lo que dijo ese hombre tiene verdad, aunque nos duela». Los demás lo miraron sorprendidos. «¿Está usted justificando al padre Pistolas?», preguntó uno casi indignado. «Estoy diciendo que los tiempos han cambiado, y si seguimos ignorando las voces del pueblo, terminaremos siendo decorativos, o peor, irrelevantes». ¿Y qué propone? ¿Que la Iglesia le rinda tributo? Propongo que observemos y esperemos. Si ese discurso genera una ola, debemos saber cómo responder. Pero no con castigos, sino con inteligencia. El Vaticano ya está al tanto, y no les hará gracia. En su hotel del centro histórico, el padre Pistolas apagó la televisión con un gesto brusco. Llevaba escuchando repeticiones de su discurso durante horas, desde todos los ángulos posibles. Había quienes lo elogiaban como un nuevo Juan Bautista, y quienes pedían su excomunión inmediata. Él solo quería una cena caliente y una cerveza fría. Tocaron a la puerta. Abrió y se encontró con una joven reportera del norte que lo saludó con entusiasmo. «Padre, ¿puedo hacerle unas preguntas? Soy de un canal de allá de Celaya». Él la miró de arriba abajo. «¿Traes algo de cenar?». Ella se rió, sorprendida. «Puedo conseguirle algo si me da 5 minutos para una entrevista». «Trato hecho. Pero sin cortarme lo que diga, ¿eh? Nada de edición mentirosa». La entrevista fue breve, pero intensa. El padre repitió sus palabras, pero agregó algo nuevo. «Yo no vine a ser popular. Vine porque ya nadie dice nada. Porque en las rancherías nos matan, nos roban, y los de arriba ni se asoman. Si hablar fuerte es pecado, pues que Dios me castigue. Pero si callar es cobardía, entonces hay muchos más condenados que yo». Al día siguiente, ese fragmento se viralizó aún más que el discurso original. Y llegó, incluso, a una sala del Vaticano. En Roma, el monseñor Giacomo Lazzari, encargado de Relaciones Exteriores del Vaticano para América Latina, cerró su laptop con gesto preocupado. El Papa Francisco estaba al tanto del asunto, y si bien aún no había comentado oficialmente, se sabía que observaba con atención. «Este sacerdote es un terremoto», le dijo al nuncio mexicano, quien también se encontraba de visita. «Y no es nuevo», respondió el nuncio. «Lleva décadas hablando así, pero ahora lo amplificó el Estado. Eso es lo delicado. La presidenta de México ha abierto un campo nuevo, un puente entre la política laica y la crítica espiritual, y lo ha hecho con dinamita. ¿Y cuál será la reacción oficial? Por ahora ninguna, pero si el padre Gallegos sigue con esta línea, tendrá que responder al derecho canónico». En México, la sacudida se empezaba a sentir en sectores insospechados. En colonias populares, vecindarios rurales y centros comunitarios, la gente hablaba del discurso como si fuera una nueva aparición. Muchos repetían frases del padre Pistolas como mantras. «La fe no sirve si se queda en rezos», o «Al que robe, que se le caigan los dientes». Las redes sociales se llenaron de memes, canciones rancheras editadas con su voz, y hasta camisetas con la frase «Ya basta, carajo», en letras doradas. En contraste,
varios senadores de oposición emitieron comunicados de repudio. Uno del Partido Conservador Unidad Nacional decía: la presidenta Sheinbaum ha violado la neutralidad religiosa del Estado al ofrecerle tribuna oficial a un sacerdote armado, con lenguaje vulgar y que atenta contra las instituciones. Pero la respuesta de la presidencia fue clara y concisa. México escucha a todos, especialmente a los que nadie escucha. Un par de días después, la presidenta convocó una conferencia de prensa para aclarar su postura. Sabía que se avecinaba un temporal. No traje al padre Gallegos para escandalizar. Lo invité porque, más allá de su estilo, representa una voz que viene del abandono. Y sí, fue incómodo. Pero México necesita incomodarse para cambiar. Una reportera de un canal internacional le preguntó: ¿considera usted que este evento vulnera la separación Iglesia-Estado? Claudia alzó la vista con firmeza. No fue un acto religioso. Fue un acto de conciencia. El Estado es laico, pero también es plural. Y no podemos excluir las voces que gritan desde el fondo solo porque no nos gustan las formas. El aplauso fue tímido, pero algunos sintieron que ese momento marcaría un nuevo paradigma en la comunicación política del país. Esa noche, mientras el padre Pistolas regresaba en camioneta a su parroquia rural, uno de sus monaguillos lo esperaba con la misa preparada y un montón de recortes impresos de periódicos que los vecinos le habían traído. «Padre, ya es usted más famoso que la Virgen de Guadalupe». «No exagere, cabrón», dijo el padre, quitándose el sombrero y dejando escapar una sonrisa. «Yo solo hablé con el corazón. Si eso sirve de algo, que sea para que la gente despierte. ¿Y si lo castigan los de Roma? Pues que me excomulguen. A San Francisco también lo quisieron callar. Y míralo ahora, patrono universal». Y así, con las campanas resonando a lo lejos y los maizales dorados por la tarde, el padre Pistolas volvió a casa. Pero el país ya no era el mismo. Ni la política, ni la iglesia, ni el pueblo. Porque un viejo con sombrero y pistola había dicho lo que nadie se atrevía a decir, y el temblor apenas comenzaba. La noche en la capital era más pesada de lo habitual. El cielo, cubierto de nubes negras y lentas, parecía augurar una tormenta que no era solo meteorológica. En los salones privados de un edificio colonial de la colonia Roma, se reunía a puerta cerrada un grupo de senadores, empresarios, obispos y exfuncionarios de alto nivel. La atmósfera olía a cuero, incienso y miedo disfrazado de estrategia. Lo que vimos en Palacio Nacional, comenzó un senador de rostro curtido, bigote espeso y voz como trueno, fue una agresión directa al orden institucional, una herejía con patrocinio estatal. Fue más que eso, añadió un obispo alto, de mirada severa. Fue un llamado a la rebelión espiritual. Ese hombre habló con el resentimiento de los olvidados, y eso siempre es peligroso cuando se amplifica desde el poder. La presidenta ha cruzado una línea muy delicada, dijo una empresaria con tono helado. Usar a un sacerdote tan radical, tan incendiario, ha fracturado la imagen de neutralidad que tanto trabajo nos costó construir. Y lo peor, interrumpió otro, la gente lo aplaude. Los memes, los corridos, ya circulan hasta estampitas con su cara y la frase, la neta no pide permiso. Hubo murmullos entre los asistentes. Uno de los presentes, un exsecretario de Gobernación, se puso de pie con calma. Amigos, esto ya no es un simple incidente. Es una señal, una grieta. Y las grietas, si no se sellan, se convierten en fracturas. ¿Y qué propone usted?, preguntó el obispo. Neutralizar el fenómeno. Primero desacreditarlo, luego presionarlo desde su propia iglesia. Si lo silenciamos desde adentro, será más eficaz que una campaña de desprestigio externa. Pero si no actúan rápido en el Vaticano, se nos va a salir de las manos. ¿Y la presidenta? Ella es inteligente, pero ha subestimado la fuerza simbólica de lo que ha hecho. Si no se desmarca pronto del sacerdote, esto va a escalar a niveles internacionales. Y entonces, alguien soltó lo que hasta ahora nadie se había atrevido a decir. ¿Y si lo excomulgamos? El salón quedó en silencio. Solo se oía el goteo lejano de una gotera que golpeaba un florero antiguo. Eso sería una declaración de guerra, dijo el obispo.
Pero quizás justo eso necesitamos para frenar este movimiento. Mientras tanto, en una casa humilde en el pueblo de San Juan de los Lagos, el padre Pistolas dormía con un rosario enredado entre los dedos y la pistola a los pies de la cama. Afuera, el viento mecía los maizales como un mar oscuro. Soñaba con su infancia, con su madre moliendo maíz en el metate y su padre afilando el machete antes de salir al campo. Pero también soñaba con fuego, con iglesias ardiendo, con feligreses llorando y una cruz que caía al suelo, envuelta en llamas. Se despertó empapado en sudor, con el corazón latiendo como un tambor. «Diosito, ¿qué me estás queriendo decir?», murmuró al techo oscuro. A la mañana siguiente llegó la noticia. El Vaticano abría una investigación canónica contra el padre Alfredo Gallegos. El comunicado, breve pero contundente, hablaba de revisión disciplinaria por conductas impropias del Estado clerical y de posibles sanciones conforme al derecho canónico. Los medios reventaron la noticia en titulares. El padre Pistolas en la mira del Papa. Roma reacciona al terremoto mexicano. ¿Excomunión a la vista? En la presidencia, Claudia Sheinbaum miró el boletín con los ojos entornados. «Lo van a querer desaparecer simbólicamente», murmuró a su asesor de confianza. «Y eso solo lo va a hacer más grande. ¿Desea emitir algún mensaje?» «Aún no, pero quiero que lo contacten. Hoy, que venga a Palacio otra vez». «¿Otra vez?» «Sí, si lo van a callar, que sea después de que vuelva a hablar». En su pueblo, el padre recibió la noticia con una mezcla de desdén y resignación. Leía el comunicado en voz alta frente a sus feligreses mientras comía tortillas con chile en la cocina parroquial. «Conductas impropias del Estado clerical. Háganme el favor. ¿Impropio es decirles sus verdades a los corruptos?» «¿Y qué va a hacer, padre?», preguntó una mujer con ojos preocupados. «Lo que he hecho siempre, no callarme. Y ahora me mandan llamar de nuevo. Parece que a la presidenta le gustó la primera función. Vamos a ver si la segunda la aguantan». 2 días después, la escena volvía a repetirse. El padre Pistolas cruzaba la entrada de Palacio Nacional, rodeado de cámaras, escoltas y murmullos. Esta vez, su mirada estaba más tensa, más aguda. Ya no era solo un cura de pueblo con una lengua afilada. Ahora era un símbolo, y eso, él lo sabía. Claudia Sheinbaum lo recibió en privado, en una sala decorada con retratos de Juárez y Madero. «Padre», dijo ella con serenidad, «sé que lo que viene no será fácil para usted». «Pues no, presidenta, pero también sé que la verdad no se entierra sin que grite primero. ¿Está dispuesto a enfrentar lo que decidan en Roma?» «No tengo miedo. El que dice la verdad no teme castigos. Temo más quedarme callado». «Entonces, ¿está dispuesto a hablar de nuevo?». El padre asintió, y su respuesta fue simple. «Dios me dio voz. Y mientras la tenga, no me la va a callar ningún cardenal». La nueva aparición del padre Pistolas se anunció con menos pompa que la primera. Pero esta vez, la expectativa era gigantesca. El discurso sería en un salón más pequeño, sin público, solo transmisión en vivo. La presidencia había aceptado la presión del Vaticano de no politizar aún más el mensaje. Pero no había censura de contenido, y eso era lo único que el sacerdote necesitaba. Con las luces encendidas y las cámaras enfocando directo, el padre se paró frente al micrófono. Su expresión era solemne, su voz grave como el trueno de una tormenta. «Este no es un discurso», dijo. «Es una despedida, pero no de ustedes, ni de mi fe. Es la despedida de las cadenas que quieren ponerme por decir lo que ustedes ya saben». Hizo una pausa. «Me quieren callar, porque dije que hay obispos que cobran por sacramentos, porque dije que hay políticos que pactan con el narco, porque dije que la fe sin obras es basura. Y eso, al parecer, no se puede decir en voz alta». Su voz se quebró por un momento, no de miedo, sino de rabia contenida. «Pero yo no vine a esta tierra para callarme, vine a servir. Y si para eso tengo que irme de la iglesia, pues que me echen». Alzó el crucifijo que llevaba colgado del cuello. «Este símbolo no me lo dio Roma, me lo dio un pueblo que sufre, y mientras ese pueblo me escuche, yo seguiré siendo cura, aunque no tenga sotana». La transmisión fue interrumpida abruptamente por algunos canales.
Pero en redes sociales, el video se replicó por millones. Se volvió un himno. La gente en los pueblos organizó pequeñas concentraciones, rezos colectivos e incluso marchas simbólicas con velas. El Vaticano, acorralado por la reacción popular, decidió posponer la resolución del proceso canónico. Pero el daño ya estaba hecho. El padre Pistolas ya no era solo un cura, era una voz nacional. Al terminar el discurso, Claudia Sheinbaum lo abrazó discretamente. Nadie más estaba en el cuarto. Lo van a recordar por esto, padre, para bien o para mal. Que me recuerden por decir la verdad, no por usar corbata. Y si lo excomulgan, entonces celebraré misa en las calles, a la sombra de los nopales, con tortillas y café. Pero ahí estaré, porque el pueblo no se excomulga. Y al salir del palacio, la lluvia finalmente empezó a caer sobre la ciudad. Una lluvia lenta, poderosa, purificadora, como si el cielo también estuviera cansado de callar. La lluvia que cayó sobre la Ciudad de México esa noche no trajo alivio. Más bien, trajo presagios. En las esquinas de las colonias más humildes, donde el pavimento se quiebra como la paciencia del pueblo, se hablaba del padre Pistolas como si se tratara de una figura mitológica. Dijo que si lo excomulgan, celebra misa en la calle, murmuró una señora en Tepito, bajo un toldo mojado, mientras mostraba el video en su celular a un grupo de vendedores. Y lo hará. Ese no se raja. Si ya se enfrentó a narcos en su pueblo, respondió un hombre tatuado, con la camiseta empapada y una sonrisa que mezclaba admiración con desafío. Lo que nadie esperaba, ni en Palacio Nacional, ni en el Vaticano, era lo que empezó a pasar la siguiente mañana. Frente a la Catedral Metropolitana, unas 15 personas se arrodillaron con rosarios en mano y velas encendidas. No gritaron, no rompieron nada. Solo se arrodillaron y comenzaron a rezar en voz alta, pidiendo que no callaran al profeta del pueblo. A las 2 horas eran 100, para la tarde más de 500, y al anochecer las calles aledañas estaban bloqueadas por una multitud pacífica que con pancartas hechas a mano pedía: la fe no tiene dueño, queremos verdades, no ceremonias. Y una que se volvería viral: si excomulgan al padre Pistolas, nos excomulgan a todos. Claudia Sheinbaum observaba desde el ventanal de su despacho. Detrás de ella su equipo debatía en susurros sobre los posibles escenarios. Polarización, intervención del Vaticano, efectos en las encuestas, reacciones de los gobernadores. ¿Quieren saber lo que realmente me preocupa?, dijo la presidenta sin voltear. Que llevamos décadas buscando cómo reconectar con el pueblo, y ahora que lo hemos hecho, lo tememos. Se giró con los brazos cruzados. Este país ha vivido gobernado por símbolos vacíos. El padre Pistolas no es perfecto, pero representa algo real. Y eso da miedo, porque no lo podemos controlar. Pero, presidenta, el Vaticano ya prepara un documento definitivo. Los cardenales están presionando para que se pronuncie usted. ¿Y si hablo, a quién traiciono más? ¿A los burócratas del púlpito? ¿O a los que rezan en la banqueta con los pies descalzos? El silencio se impuso. A miles de kilómetros, en Roma, el aire también se enrarecía. El Papa Francisco, hombre de gestos calculados y silencios elocuentes, había recibido varios informes. Le llegaron cartas de México, unas firmadas por arzobispos furiosos, otras por comunidades rurales pidiendo clemencia. Incluso una carta escrita con tinta azul sobre papel cuadriculado, firmada por 100 niños de una primaria rural, que decía: no le quiten su iglesia al padre Alfredo, él sí nos escucha. El pontífice se reclinó en su silla y cerró los ojos. Recordó su tiempo como sacerdote en las villas miserias de Buenos Aires. Recordó a los curas villeros que hablaban duro, que no usaban mitra ni púrpura, que se llenaban de polvo los zapatos por caminar entre la basura y la fe de los pobres. Tal vez ese cura no necesita un castigo, dijo en voz baja. Tal vez necesita ser escuchado. Pero no todos pensaban igual. Algunos cardenales, con el ceño endurecido por siglos de tradición, veían en el padre Pistolas una amenaza a la jerarquía, a la obediencia, al orden. Para ellos, hablar como él hablaba era peligroso, más aún si lo hacía desde el Palacio Nacional. Mientras tanto, en Guanajuato, el sacerdote había cumplido su promesa. Colocó un altar improvisado en la plaza central de su pueblo.
Usó una mesa de madera, 2 veladoras y una imagen de Cristo tallada a mano. No había campanas, pero sí guitarras. No había incienso, pero sí el aroma de los elotes asados por las vendedoras ambulantes. Hoy celebramos misa con lo que somos, dijo al iniciar. Sin catedrales, sin sotanas bordadas, sin coros de niños pagados por el cabildo. Hoy celebramos con tortillas y fe. Y ahí, frente a una multitud de campesinos, comerciantes y curiosos, el padre Pistolas alzó la hostia y pronunció las palabras sagradas. Este es mi cuerpo, partido por los que tienen hambre, por los que no tienen tierra, por los que trabajan y aún así no pueden comer carne ni una vez a la semana. Hubo silencio, un silencio místico. Y luego, lágrimas. El impacto fue inmediato. El video de esa misa se viralizó aún más que su primer discurso. Fue reproducido en programas de televisión, cadenas extranjeras, canales alternativos de YouTube. Los comentarios se dividían. Algunos lo llamaban el nuevo mártir del pueblo, otros un payaso blasfemo con pistola. Pero en todos lados el nombre del padre Pistolas ardía como pólvora. Ante la presión, el arzobispado de México organizó una rueda de prensa. El cardenal Romero de Iturbide se presentó ante decenas de periodistas con rostro grave y mirada helada. La Iglesia no persigue a sus hijos, pero sí corrige a los que se desvían de la doctrina. El padre Gallegos ha incurrido en conductas que podrían acarrear medidas disciplinarias severas. No por su discurso político, sino por su falta de obediencia al magisterio. Los reporteros lo interrumpieron de inmediato. ¿Será excomulgado? Eso lo determinará Roma. ¿La presidenta Sheinbaum ha sido contactada? La Iglesia y el Estado son entidades independientes, pero esperamos que la mandataria comprenda que no puede utilizar figuras religiosas para fines populistas. Esa última frase encendió aún más la hoguera. Claudia Sheinbaum decidió finalmente pronunciarse públicamente. Convocó a los medios en un breve mensaje nacional. Vestía sobria, sin maquillaje, con el cabello recogido y un pañuelo tricolor en el cuello. Este gobierno no interfiere en asuntos religiosos. Respetamos la libertad de culto y la autonomía de la Iglesia. Pero también respetamos la libertad de expresión y el derecho de todo mexicano a decir lo que siente desde su fe. Hizo una pausa. El padre Gallegos habló como ciudadano, como creyente, como líder comunitario. No le dimos un púlpito, sino un micrófono. Porque este país también necesita verdades, aunque incomoden. La decisión que tome la Iglesia será suya, pero la decisión de escucharlo es del pueblo. Y cerró con una frase que se volvió histórica. Un sacerdote puede perder su sotana, pero no su voz. Esa misma noche, miles de personas encendieron veladoras frente a iglesias, parroquias, plazas públicas. Era como una vigilia nacional, pero sin violencia, sin rabia, solo fe. Los obispos más conservadores empezaron a retroceder. Ya no era un escándalo aislado, era un fenómeno de masas, una sacudida espiritual. El padre Pistolas, sin buscarlo, había despertado algo dormido en los corazones de millones. El deseo de una iglesia que hablara claro, que estuviera cerca, que no se encerrara entre muros dorados ni palabras huecas. En Roma, el Papa Francisco pidió retrasar indefinidamente la resolución del proceso canónico. El tiempo dará su veredicto, dijo, y con eso congeló una excomunión que ya tenía firma y sello. El padre Pistolas, enterado por radio de la decisión, solo sonrió. No me interesa volver a Roma, le dijo a un periodista local. Me interesa quedarme aquí, con mi gente, en las calles, en las plazas, donde está Cristo de verdad, y con un sombrero polvoso, una Biblia gastada y una pistola al cinto, símbolo de su resistencia, caminó al siguiente pueblo, a celebrar misa con tortillas, cantos y esperanza, porque el pueblo ya lo había hecho suyo. Y eso ni el Vaticano podía cambiarlo. El sol caía de lleno sobre la tierra roja del norte. En los márgenes olvidados de la Sierra Tarahumara, una caravana avanzaba por caminos polvorientos que el GPS se negaba a registrar. Eran apenas 3 camionetas viejas, algunas con llantas de repuesto amarradas con mecates, repletas de mujeres indígenas, niños con los pies descalzos y hombres curtidos por la montaña.
Al frente, manejando un pick-up color vino, iba el padre Pistolas, sombrero echado para atrás, una cruz de madera colgada en el retrovisor y la radio encendida en volumen bajo, donde sonaban corridos que hablaban de santos y justicia. «Padre, ¿sí nos va a hacer misa a los Rarámuri?», preguntó un niño de ojos grandes, sentado en el asiento trasero. «Claro que sí, mijito», respondió sin mirar. «Cristo también subía a cerros para hablarle a la gente. ¿Por qué yo no?». Desde hacía semanas, el sacerdote había rechazado entrevistas, llamadas de obispos, incluso invitaciones diplomáticas de países que querían mostrarlo como ejemplo de libertad religiosa en tiempos modernos. Pero él tenía otros planes. «Quiero ir donde nadie va», le había dicho a Claudia Sheinbaum en un último mensaje. «A predicar sin micrófonos, donde no hay iglesias, pero sí hambre». Y ella, conmovida, no le insistió más. Solo le envió protección discreta. 2 agentes federales vestidos de civiles que seguían la caravana a distancia. Sabían que su presencia molestaba a muchos. No solo a Roma, sino a otros más peligrosos, los que mandaban en los montes sin Biblia ni Constitución. Esa noche, en un claro de la sierra, el padre Pistolas celebró misa en lengua tarahumara con la ayuda de un catequista anciano que traducía palabra por palabra. No había velas de cera, pero sí fogatas. No había órgano, pero sí flautas de carrizo. No había banca, pero sí piedras calientes cubiertas con mantas. «Cristo fue indígena también», dijo. «Fue pobre, caminó con los pies llenos de polvo, comió con pescadores y se enfrentó a los jefes corruptos. Si estuviera aquí hoy, no estaría en Roma. Estaría aquí, con ustedes». Los niños lo miraban fascinados. Las mujeres, algunas con bebés amarrados a la espalda, lloraban en silencio. Era la primera vez en años que alguien llegaba hasta allí sin promesas vacías. «No vengo a darles dádivas», continuó. «Vengo a escuchar, a compartir pan, a rezar juntos. No soy más que ustedes, solo un loco con fe». Y al terminar, sacó de una caja vieja 2 sacos llenos de tortillas que había mandado preparar antes de partir. Repartió una por una, como si fueran hostias. «Coman, cabrones, que esto también es comunión». Todos rieron y lloraron. Mientras eso sucedía, en la Ciudad de México, el país entraba en una fase insólita. Desde Chihuahua hasta Chiapas, cientos de grupos comunitarios comenzaron a organizar misas populares inspiradas en el padre Pistolas. No eran dirigidas por sacerdotes, muchos habían sido silenciados por sus diócesis, sino por campesinos, líderes barriales, incluso maestras jubiladas que sacaban una Biblia y decían: «Hoy leemos el Evangelio como lo haría el Padre, sin miedo, sin rodeos». En muchas ciudades los altares estaban compuestos por fotografías suyas junto a una imagen de Cristo. La gente ya no lo llamaba cura o padre, lo llamaban simplemente el don de la verdad. Los sociólogos comenzaron a hablar de un fenómeno espiritual nuevo. Algunos lo comparaban con el zapatismo espiritual, otros con una renovación cristiana no institucional, pero todos coincidían en algo: era auténtico y masivo. En Roma, el Papa Francisco convocó a una sesión privada con sus consejeros más cercanos. La discusión fue áspera. «Santo Padre, si no actuamos, su figura se saldrá de los límites de la Iglesia». «¿Y si ya lo hizo?», preguntó el Papa con una calma terrible. «¿Qué haremos? ¿Excomulgar a miles? Pero su discurso es anárquico. Atenta contra la unidad eclesial». «No atenta contra la unidad», respondió el pontífice. «Atenta contra la comodidad. Y eso es distinto. La Iglesia nació incómoda, crucificada, perseguida, pobre. Y ahora la molestia de algunos es que un cura hable como hablaba San Pablo en las calles. ¡Qué ironía! ¿Entonces no lo sancionará? No por ahora, porque lo que él dice, el pueblo ya lo está diciendo por su cuenta, y no se puede castigar a todo un pueblo sin destruir la fe». Una semana después, un grupo de cardenales latinoamericanos publicó un manifiesto donde, sin nombrarlo directamente, condenaban las voces que confunden rebeldía con verdad. Pero el documento fue recibido con burla en redes. Al día siguiente, el hashtag número «La verdad no se confiesa» superó los 10 millones de menciones. En un pueblito de Zacatecas,
al pie de una mina cerrada, el padre Pistolas se encontraba frente a un grupo de exobreros. Todos estaban desempleados, muchos endeudados, otros en riesgo de emigrar. «Nos quitaron el trabajo», dijo uno, «y los patrones se fueron sin pagar. Los curas de aquí nos dicen que tengamos paciencia, pero ya no se puede». «La paciencia sin justicia es cobardía», respondió el padre. «Cristo no fue paciente con los mercaderes. Les volteó las mesas. ¿Y qué hacemos, padre? Lo mismo que hacían los cristianos de las catacumbas: resistir, ayudarse, orar con machete en mano. Y si hay que hablar, hablar fuerte, como se habla cuando duele». En un mitin político en Veracruz, Claudia Sheinbaum fue abordada por periodistas que insistían: «Presidenta, ¿el padre Pistolas influye en su visión política?». Ella pensó un segundo antes de responder. «Él no influye, él me recuerda de dónde venimos, de dónde viene México y a dónde no debe volver, al silencio». La madrugada cayó como un manto sobre los altos de Jalisco. No había luna, solo un cielo negro, húmedo, punteado por estrellas temblorosas. En el pequeño municipio de Santa María de la Esperanza, las campanas de la capilla sonaron 3 veces, algo inusual para esa hora. Eran las 3 de la mañana, y sin embargo, las casas se encendieron una por una. Se escucharon pasos descalzos sobre tierra, puertas de lámina abriéndose, murmullos como oraciones. Una noticia, más rápida que cualquier radio o satélite, se propagaba entre los tejados. El padre Pistolas ha sido herido. La emboscada ocurrió cerca de la frontera entre Michoacán y Jalisco, en una vereda rural donde las autodefensas aún patrullaban sin respaldo del Estado. El padre viajaba en su camioneta, rumbo a una comunidad que le había pedido apoyo espiritual tras perder a varios jóvenes por desapariciones forzadas. Iba solo, ni escoltas, ni policías. Solo él, una Biblia con hojas dobladas y una pequeña cruz de madera colgada del espejo retrovisor. La agresión fue rápida. 3 disparos, una bala en el brazo izquierdo, otra en el muslo y una tercera que pasó rozando el abdomen. No fue un intento de asesinato limpio, fue una advertencia, un mensaje sin firma, pero el padre sobrevivió. Unos campesinos lo hallaron desangrado, encogido en su asiento, con la pistola aún en la mano. No la disparó, no quiso. «Si mato, me quito la razón», diría más tarde desde su camilla en un hospital rural. La noticia estalló en todo el país como pólvora mojada que finalmente prende. En redes, la indignación fue absoluta. Fuerza Padre Pistolas se volvió tendencia mundial. Miles de personas marcharon en silencio en más de 30 ciudades. Frente a la Catedral Metropolitana, los fieles encendieron 10,000 velas en un solo día. Claudia Sheinbaum convocó a una conferencia urgente desde Palacio Nacional. «No vamos a tolerar que se atente contra quien representa la voz del pueblo. El ataque al padre Alfredo Gallegos no es solo contra un hombre, es contra todo un México que se cansó de callar». Ordenó una investigación federal y ofreció una recompensa millonaria por información. Pero en privado dijo otra cosa. Esto no fue crimen organizado, esto fue institucional. Desde su cama, el padre Pistolas recibió cartas de todo el país. Niños con dibujos de él con capa, ancianos que enviaban remedios caseros. Una monja le escribió desde un convento en Chiapas: «Usted me devolvió la fe en el sacerdocio». El Papa Francisco también mandó un mensaje. Un video corto, en español, desde el Vaticano. «Hermano Alfredo, le envío mi bendición. Usted ha sido herido, pero no derrotado. A veces la cruz pesa más cuando se dice la verdad. Siga adelante, a su manera, y rece por mí». El mensaje no gustó a todos en Roma, pero fue el que bastó. 2 semanas después, con el brazo en cabestrillo y la pierna vendada, el padre Pistolas pidió hablar en público por última vez. No en televisión, no desde una iglesia, sino desde la plaza de su pueblo natal, bajo un árbol de mezquite, frente a los mismos que lo habían visto crecer, callar, gritar, predicar y sangrar. El lugar se llenó con miles de personas, campesinos, indígenas, amas de casa, estudiantes, incluso sacerdotes en rebeldía, llegaron de todas partes. Algunos a pie, otros en burros,
motocicletas, camionetas destartaladas, todos con una sola razón: escuchar su última palabra. Subió a una tarima de madera, improvisada, con ayuda de 2 jóvenes. El silencio fue total. El padre alzó la mano buena, miró a la multitud y dijo: «Pensaron que me iban a callar con balas, pero la verdad no muere con sangre». Pausó. «Yo no tengo estudios en Roma, no hablo latín, no tengo sotana fina ni anillo de obispo. Tengo polvo en los zapatos, hambre en la panza y muchas groserías en la boca. Pero también tengo fe. Y eso, ni con metralla me lo quitan». En la región polvorienta del Bajío mexicano, donde las tierras se parten en surcos resecos y el sol azota sin clemencia las tejas rotas de las casas, había un sacerdote que no cabía en los moldes. Su nombre era José de Jesús Mendoza, pero todos lo llamaban simplemente Padre Pistolas. No era un apodo cualquiera, no era metáfora, ni exageración de borracho de cantina. El padre José portaba siempre, colgando de su cinto, una pistola Colt envejecida que, según él, era menos peligrosa que las palabras que brotaban de su boca cuando se subía al altar. Tenía los ojos brillantes como brasas, una voz áspera por el mezcal y el tiempo, y una lengua más afilada que cualquier decreto del Vaticano. Llevaba más de 30 años predicando en las sierras, en los pueblos olvidados por el gobierno y la iglesia. Su sotana estaba gastada y llena de remiendos, pero su espíritu era inquebrantable. Aquel domingo, sin embargo, algo cambió. La misa de las 11 en San Bartolo. El Viejo, un pueblo de apenas 700 almas, se había vuelto viral. Sí, viral, porque alguien, tal vez un joven catequista, tal vez un gringo de paso, había subido a Facebook y TikTok un fragmento del sermón que el padre Pistola lanzó ese día desde su altar improvisado. Un bloque de cemento con una cruz de madera detrás. La homilía no era una cualquiera. No hablaba de amor, ni de compasión, ni siquiera del arrepentimiento. Aquella vez el padre Pistolas hablaba del Vaticano, y lo hacía sin rodeos. «Hermanos», tronó su voz en los altavoces polvorientos, «el reino de Dios no está en Roma. No está entre mármoles ni cardenales con trajes de seda. El reino está aquí, entre el lodo, entre las callosidades de las manos del campesino, entre las lágrimas de las mujeres que lloran a sus hijos desaparecidos. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Dónde están nuestros obispos cuando nos matan a uno más? ¿Dónde están los benditos nuncios cuando nos roban el agua, el pan y la paz?» Los fieles, muchos con sombreros entre las manos, miraban al suelo. Algunos se persignaban como por reflejo. Otros contenían lágrimas, no por miedo, por reconocimiento. «El Vaticano se ha vuelto sordo», gritó el sacerdote con el sudor bajándole por las sienes. «Y si yo tengo que alzar la voz hasta que me escuchen allá en San Pedro, que así sea». Y entonces ocurrió. El padre bajó del altar, caminó entre los bancos de madera desvencijada, hasta el centro del pasillo de la nave, levantó la Biblia y dijo: «Que escuchen, porque esta homilía no es para el pueblo, es para el Papa, y si no quiere escuchar, que se tape los oídos, pero yo no me voy a callar». En ese momento, la cámara del teléfono tembló. El joven que grababa lo enfocó mientras el padre Pistolas, con voz firme, denunció la complicidad del poder eclesiástico con políticos corruptos. Habló de las parroquias que lavaban dinero y dijo, sin miedo, que la iglesia estaba más preocupada por las formas que por la sangre de Cristo, que sigue derramándose en las banquetas. A las 48 horas, el video tenía más de 4 millones de vistas. A las 72, los portales católicos más conservadores lo calificaban de rebelde hereje. Otros más progresistas lo llamaban el último grito de conciencia que le queda a la iglesia. Pero lo que nadie esperaba era la reacción del Vaticano. Un comunicado oficial, firmado por el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, afirmaba que se investigaría al sacerdote José Mendoza por conductas inapropiadas, declaraciones ofensivas al Santo Padre y potencial cisma. La noticia llegó a San Bartolo una mañana en que el cielo se oscureció como si fuera a llover, pero no llovió. Solo trajo polvo, rumores y un silencio tenso en la plaza principal. Los feligreses estaban divididos. Algunos decían que el padre se había pasado.
otros que por fin alguien decía la verdad. Pero nadie, absolutamente nadie, dejó de asistir a misa el siguiente domingo. El padre Pistola subió al altar, más sereno, con un cuaderno viejo en la mano. «Hermanos, me mandaron callar, desde Roma». Pausó. Nadie se movía. «Me dicen que soy una vergüenza para la iglesia, que no represento al Espíritu Santo, que mis palabras son peligrosas». Miró al cielo. Una golondrina cruzó la techumbre abierta. ¿Y saben qué? Tienen razón. Un murmullo recorrió las bancas. Soy peligroso para una iglesia que ha olvidado a los pobres. Soy una vergüenza para una jerarquía que cena con políticos mientras nuestros hijos desaparecen en las rutas del narco. No represento al Vaticano. Yo represento a Cristo, crucificado en cada jornalero explotado, en cada indígena humillado, en cada madre que llora en silencio. Y entonces, con un gesto inesperado, sacó una carta arrugada. Me citaron en Roma. Me exigen retractarme. Iré, pero no iré a pedir perdón. Iré a predicar. Porque si Jesús entró al templo con un látigo, yo entraré con la palabra. La misa terminó en un silencio reverente. Nadie aplaudió. Nadie se marchó de inmediato. Muchos se quedaron sentados mirando el suelo, sabiendo que estaban presenciando algo más grande que un escándalo. Estaban presenciando una ruptura sagrada. Esa noche, en una entrevista improvisada para un canal local, el sacerdote dijo algo que después sería citado por periódicos de todo el mundo. Si el Papa me excomulga, será su conciencia la que lo juzgue. Yo ya hablé, y no fui yo. Fue el dolor de mi pueblo. Si no lo quiere oír, que se tape los oídos. Pero el mensaje ya salió del desierto. Mientras tanto, en el Vaticano, el Papa León XIV, de rostro grave, de carácter férreo, un hombre que creció entre diplomáticos y arzobispos, más estadista que pastor, recibía un resumen de prensa en su escritorio de mármol blanco. En la pantalla, el rostro del padre Pistolas era un eco incómodo. Detrás de él, el altar sencillo, la cruz de madera, la tierra reseca del Bajío. El pontífice cerró la carpeta. Se quedó un momento mirando por la ventana. Roma brillaba, distante, dorada, pero algo en sus entrañas le decía que el fuego no venía de afuera. Venía de ese desierto mexicano, donde un sacerdote con pistola y Biblia en mano estaba encendiendo llamas que ni los decretos ni las bulas papales podrían apagar. Y entonces, en voz baja, casi para sí mismo, el Papa murmuró: «Que venga». En la ciudad del Vaticano, tras los altos muros de piedra que ocultan intrigas más antiguas que imperios, el eco del padre Pistolas había traspasado más que las redes sociales. Había atravesado los gruesos portones del Palacio Apostólico, se había colado entre las columnatas de Bernini y había llegado hasta las paredes doradas del apartamento papal. El Papa León XIV no era un hombre impresionable. Había lidiado con dictadores sudamericanos, con escándalos internos en diócesis europeas y con cismas soterrados en Asia y África. Era un pontífice de diplomacia silenciosa, estratega, astuto, más cercano a un canciller que a un pastor de almas. Sin embargo, la figura del sacerdote mexicano, con sus sermones ardientes y su pistola a la cintura, lo había descolocado. «¿Qué me estás mostrando, Pietro?», dijo con voz grave mientras revisaba las grabaciones en una tablet sostenida por su secretario privado. «Santidad, no es una invención. Los videos son reales y se han difundido por millones». León XIV observaba en silencio. La imagen era clara. El sacerdote caminando entre los feligreses, levantando la voz, apuntando al Vaticano no con armas, sino con palabras afiladas como lanzas. ¿Y quién lo graba? Un joven, según dicen. Pero no importa ya, la imagen ha trascendido. Incluso los medios seculares están hablando de esto como un nuevo Lutero. El Papa frunció el ceño. Aquella palabra era más que una ofensa, era una amenaza. «Lutero, no blasfemes, Pietro. Este hombre no busca reformar doctrinas. Él clama justicia, otra clase de justicia. ¿Debemos excomulgarlo?». León XIV se levantó con dificultad. A sus 76 años cada paso era medido, pero su mirada seguía siendo de acero. «Aún no. Primero tráelo. A Roma. Sí,
Si va a ser un escándalo, que sea aquí, bajo nuestros techos, no en un pueblo polvoriento al otro lado del mundo. Quiero oírlo, no desde un video. Quiero ver sus ojos. Pero su santidad, ¿no teme que use eso como tribuna? El Papa miró el crucifijo de su escritorio. Era de madera simple, tallado por presos de una cárcel argentina. Lo contempló unos segundos antes de responder. Cristo no se protegía de los que gritaban. Caminaba hacia ellos. En San Bartolo el Viejo, el padre Pistolas estaba sentado en la misma banca donde cada mañana bebía su café con pan duro y leía fragmentos del Evangelio. No necesitaba televisión. Las noticias le llegaban por la boca de los niños o los murmullos de los ancianos. Pero esa mañana llegó algo diferente. Una camioneta negra con placas diplomáticas se detuvo frente a la parroquia. Bajaron dos hombres con trajes sobrios, uno de ellos con alzacuello. Eran enviados del nuncio apostólico en México. El más alto habló con acento italiano forzado. Reverendo Mendoza, Su Santidad el Papa León XIV le solicita audiencia personal en el Vaticano. En términos respetuosos, se le invita a viajar a Roma lo antes posible. El sacerdote no respondió de inmediato. Masticó su trozo de pan con lentitud, bebió un sorbo de café y luego murmuró: «A Roma, ¿eh? ¿Y me van a pagar el boleto de avión?». El enviado sonrió incómodo. Era evidente que no estaba preparado para un diálogo con sarcasmo campesino. Todo está cubierto por la Santa Sede. Se espera que su presencia aporte claridad a su mensaje. Y si no voy, sería interpretado como desobediencia directa. Las consecuencias serían graves. El padre Pistolas se puso de pie. Su sotana tenía manchas de grasa y barro. Acomodó su pistola en el cinto y dijo: «Díganle al Papa que allá estaré, pero no para retractarme, iré a predicar». Las redes explotaron. El cura rebelde va a Roma. El Vaticano cita a Pistolas. ¿Acuerdo o castigo? ¿Un nuevo cónclave espiritual? Mientras tanto, en las diócesis latinoamericanas, el nombre del padre Pistolas empezaba a generar miedo y esperanza. Algunos obispos lo repudiaban abiertamente. Otros, en privado, comenzaban a preguntarse si aquel hombre no estaba diciendo lo que todos callaban por conveniencia. En el vuelo rumbo a Roma, el sacerdote llevaba solo una maleta. Dentro, una Biblia gastada, una estola morada y un par de sandalias viejas. Nada más. Ni computadora ni celular. Solo papel, tinta y un cuaderno donde escribía frases sueltas, reflexiones, fragmentos sueltos como si fuera a predicar la homilía más importante de su vida. El avión aterrizó de madrugada en el aeropuerto de Fiumicino. Allí lo esperaba un coche con insignias del Vaticano. Un joven diácono lo recibió en silencio. Nadie le habló durante el trayecto. Solo al llegar al hospedaje, una modesta residencia para clérigos en Trastevere, el chofer le entregó un sobre lacrado. Era una carta manuscrita, de puño y letra del Papa León XIV. «Padre Mendoza, no venga a pedir perdón, venga a hablar. Usted ha agitado las aguas de la iglesia como hace mucho no ocurría. Le escucharemos, pero hágalo con verdad, porque si miente, no será a mí a quien traicione, sino al espíritu que dice defender». León XIV. El sacerdote leyó la carta bajo la tenue luz de la habitación. Luego se arrodilló, puso su frente sobre el suelo y oró en silencio. No pidió protección, no pidió victoria, solo pidió claridad. En la mañana siguiente, el Vaticano convocó una reunión extraordinaria en el aula Pablo VI. Aunque no era habitual tratar cuestiones disciplinarias allí, el caso se había tornado demasiado público. Asistieron cardenales, teólogos, periodistas acreditados y algunos representantes de diócesis afectadas por los sermones del sacerdote. La convocatoria oficial decía: diálogos sobre los límites del clero en los mensajes públicos, con la participación especial del reverendo José Mendoza, conocido como Padre Pistolas. A las 9 en punto de la mañana, el sacerdote entró por la puerta lateral, sin traje, sin protocolo, solo su sotana raída, su Biblia en la mano y una mirada encendida. El murmullo se apagó. Uno de los cardenales comenzó la sesión con tono solemne. «Reverendo Mendoza, ha sido usted convocado aquí no como reo,
sino como testigo de una inquietud profunda en sectores de la iglesia. El Santo Padre le ha escuchado y ahora quiere oírle en persona, pero con respeto. Aquí no hay pólvora, solo palabra. El padre Pistolas tomó la palabra. Gracias por la cortesía, pero no vengo a defenderme. Vengo a recordarles por qué fuimos llamados. ¿A qué se refiere?, preguntó el cardenal alemán con gesto de sospecha. A lo que olvidaron entre tanto protocolo y tanto vino caro. A los leprosos, a las mujeres solas, a los niños sin escuela, a los migrantes que caminan por el desierto mientras ustedes discuten si un sacerdote puede usar jeans o no. Vengo a hablar de la cruz, no del mármol. Los asistentes se removieron inquietos. Algunos ya tomaban nota, otros contenían la ira. Pero antes de que alguien pudiera responder, se abrió una puerta lateral. El Papa León XIV entró en la sala, en persona, con paso lento, pero firme, sin vestidura litúrgica, sin mitra, solo una simple sotana blanca y su crucifijo colgando. Se acercó al micrófono y miró al sacerdote mexicano con detenimiento. Padre Mendoza, hable, pero no solo para que lo escuche el Vaticano. Hable como si Dios mismo estuviera sentado en la última fila, porque tal vez lo esté. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. El padre Pistolas tomó su cuaderno, lo abrió y dijo: entonces prepárense, porque lo que voy a decir no es mío, es del pueblo y del espíritu que habla en medio del polvo. El aula Pablo VI permanecía en un silencio tan absoluto que parecía suspendido en otro tiempo. Todos los ojos estaban fijos en el sacerdote de sotana ajada, que había viajado desde las tierras polvorientas del Bajío mexicano hasta el mismísimo corazón de Roma. Frente a él, una docena de cardenales, teólogos y funcionarios eclesiásticos se mantenían en guardia, a la espera de una palabra desafiante, una frase que justificaría su condena. Pero el padre Pistolas no gritaba, no gesticulaba como lo hacía en sus misas rurales. En Roma, su voz era más baja, más grave, más firme. No nací sacerdote, dijo mirando a los asistentes uno por uno. Nací campesino. Luego fui soldado. Aquello tomó por sorpresa a muchos. El Papa León XIV lo sabía. Había leído un informe sellado del archivo secreto del Vaticano. Una carpeta delgada que hablaba de un muchacho que había empuñado un rifle mucho antes que un rosario. Tenía 17 años, continuó, cuando me alisté con los rurales. No por amor a las armas, sino por hambre. Éramos pobres. Mi padre había muerto y mi madre lavaba ropa para los caciques. Y yo, con los huesos marcando la piel, vi en el uniforme una forma de comer al menos una vez al día. Se hizo un silencio. El cardenal francés, que no ocultaba su desprecio, cruzó los brazos con gesto escéptico. Pero otros, como el obispo etíope y la monja coreana sentada al fondo, escuchaban con atención contenida. Serví 3 años en la frontera, siguió el padre Pistolas. Vi cosas que ningún hombre debería ver. Me tocó encubrir ejecuciones, pasar informes falsos, ver cómo algunos rezaban el rosario mientras torturaban a campesinos. Y allí, en medio de la sangre y el polvo, supe que Dios no vivía en los cuarteles. Pausa. Una noche, tras ver cómo mataban a un joven por robar una tortilla, deserté. Caminé durante días hasta llegar a una misión abandonada. Me escondí. Tenía fiebre, heridas, el alma hecha jirones. Y fue entonces cuando un viejo sacerdote me encontró. No me preguntó nada, solo me limpió la frente, me dio agua y me dijo: a veces el perdón empieza por sobrevivir. Su voz tembló, no de miedo, sino de memoria. Ese hombre me enseñó que Dios no era un juez, sino un padre. Me habló de Jesús como quien habla de un hermano que uno perdió en la infancia. Me enseñó a leer la Biblia como si fueran cartas de un viejo amigo. Me habló del silencio de Dios y del ruido de los hombres que dicen hablar en su nombre. Cerró los ojos un instante. Luego continuó. Me hice sacerdote no por vocación, sino por deuda. Porque si alguien me salvó del infierno, no fue el ejército, ni los políticos, ni el obispo del estado. Fue un viejo curita ciego que vivía entre gallinas y Biblias rotas. Desde entonces, juré que no serviría a las estructuras, sino al pueblo. No a los ritos,
sino al rostro sufriente de Cristo. Uno de los cardenales intentó interrumpirlo. ¿Está usted justificando su rebeldía con una experiencia personal? Porque la doctrina no se adapta a la biografía. El padre Pistolas lo miró con firmeza. No justifico nada, solo explico de dónde nace mi voz. ¿O ustedes creen que la fe nace en los seminarios? La verdadera fe nace donde no hay pan. Nace cuando un campesino, con los pies reventados de trabajar la tierra, se persigna antes de comer un bolillo seco. El Papa no dijo nada, seguía observando, con las manos juntas sobre el regazo. Por eso no me callo, continuó el sacerdote, porque he visto cómo muchos de ustedes bendicen armas, consagran negocios turbios, callan ante dictaduras y luego predican sobre el amor. Sacó un papel arrugado de su cuaderno. Esto lo escribí en el avión. Es una lista de parroquias vacías, de seminaristas expulsados por ser pobres, de mujeres excomulgadas por denunciar a sacerdotes abusadores y de campesinos que murieron esperando un rosario. Un murmullo recorrió la sala. El documento era real. Algunos nombres coincidían con casos que habían sido silenciados durante años. ¿Y usted cree que puede arreglar eso con homilías escandalosas?, preguntó otro clérigo, visiblemente molesto. No lo creo, pero sí creo que el silencio nos ha matado más que la herejía, que la obediencia ciega ha podrido más conciencias que el pecado, y que callar cuando el pueblo clama es traicionar al mismo Cristo que predicamos. Entonces se hizo algo inesperado. Desde el fondo, una voz suave pero clara habló. Era la hermana Lucía, una monja anciana que llevaba más de 40 años trabajando con refugiados en Asia. Yo he escuchado a los moribundos susurrar oraciones en lenguas que no entiendo, pero he entendido su dolor, y nunca nadie lo gritó tan fuerte como este sacerdote. Yo no sé si está en lo correcto, pero ha dicho lo que muchos no nos atrevemos a decir. Varias cabezas se volvieron. El ambiente estaba tenso. Entre algunos se gestaba una simpatía peligrosa. Entre otros, la urgencia de frenar esa corriente. Fue entonces cuando el Papa habló. Padre Mendoza, el sacerdote se volvió hacia él. Usted ha hablado del dolor, ahora quiero que hable de la esperanza. El padre Pistolas bajó la cabeza. Se tomó unos segundos. Luego miró al pontífice a los ojos. La esperanza está donde nadie la ve, en una madre que sigue rezando aunque su hijo desapareció hace 10 años, en un joven indígena que camina 2 días para llegar a misa porque su fe es más fuerte que su cansancio, en una anciana que vende tamales y pone un rosario en cada envoltura como si eso pudiera salvar el alma de sus clientes. Y levantó la voz, no con furia, sino con pasión contenida. La esperanza está en el que se arriesga a seguir creyendo, aunque la Iglesia lo haya olvidado. Entonces guardó silencio. El Papa León XIV lo contempló un largo rato. Nadie respiraba, y al fin con una voz pausada dijo: Usted ha hablado desde sus cicatrices. Eso lo respeto, pero ahora tendrá que hablar desde su fe, porque la próxima vez que predique será aquí, en San Pedro. Un estremecimiento sacudió la sala. El Papa estaba abriendo las puertas del corazón de la Iglesia al sacerdote más incómodo de los últimos tiempos. ¿Acepta usted predicar en la Basílica de San Pedro el próximo domingo?, preguntó el Papa. El padre Pistolas no dudó. Acepto, pero no iré solo. ¿Quién lo acompañará? Mi pueblo. Aunque estén lejos, sus voces me seguirán. En la residencia de Trastevere, esa noche, el sacerdote escribió con su caligrafía tosca el bosquejo de lo que sería su homilía más importante. Cada palabra, pensada como una piedra. Cada frase, como un eco de los que nunca tuvieron voz. Cada línea, una semilla lanzada a un mármol milenario. Porque el siguiente capítulo no se viviría en los desiertos ni en pueblos polvorientos. Sería en el altar más alto de la cristiandad. Y allí, el padre Pistolas no cargaría su colt. Solo cargaría el peso de todas las voces que la Iglesia había olvidado. La mañana del domingo amaneció húmeda y gris sobre la ciudad eterna. El cielo parecía un lienzo sin pintar. Las campanas de San Pedro retumbaban en un tono más bajo de lo habitual, como si incluso el bronce supiera que algo excepcional estaba a punto de ocurrir.
Era el día en que el padre Pistolas predicaría en la misa dominical de la Basílica de San Pedro, frente a miles de fieles, millones de espectadores, y la mirada inquebrantable del Papa León XIV. Desde muy temprano, la plaza se fue llenando de peregrinos. Algunos eran turistas sorprendidos por la noticia, otros eran periodistas, religiosos, activistas sociales, y no pocos latinos que se habían enterado por redes sociales y habían viajado días solo para ver a ese cura que no se calla ni delante del Papa. Una anciana mexicana, con un rosario de cuentas de madera y un sombrero de palma, decía a las cámaras: «Yo vine desde Querétaro. A este padre yo lo vi predicar con los pies llenos de lodo. Él no anda con lujos. Él sí conoce el Evangelio». En una esquina, una monja con hábito azul sostenía una pancarta escrita a mano: «La verdad no se silencia». En otra, un seminarista africano murmuraba: «Hoy hablará uno de los nuestros, aunque no tenga nuestro acento». Dentro de la basílica, todo era majestuoso. El mármol relucía. Las columnas se elevaban como brazos de gigantes. La luz se filtraba por los vitrales como un coro silencioso. Pero el altar, ese altar dorado donde solo unos pocos privilegiados del clero hablaban, iba a ser ocupado por alguien que no usaba anillos, ni cadenas de oro, ni perfumes de altar. El padre José Mendoza, conocido en todo el mundo como el padre Pistolas, subió al presbiterio con paso firme. Llevaba una sotana limpia, pero vieja. En lugar de una cruz pectoral de plata, llevaba un pequeño crucifijo de madera, colgado con un lazo de cuero. Los cardenales lo observaban desde sus bancos. Algunos lo miraban con abierto desdén, otros con una mezcla de respeto y temor. El Papa León XIV, sentado al lado del ambón, se mantenía en silencio absoluto, observando con una intensidad impenetrable. El sacerdote tomó aire, abrió su cuaderno arrugado y comenzó a hablar. «Hermanos y hermanas, hoy no vengo a enseñarles teología. No vengo con dogmas, no vengo con decretos. Vengo con algo más viejo que cualquier encíclica. Vengo con la verdad del pobre». Un murmullo recorrió el templo. El acento mexicano del sacerdote se sentía fuera de lugar entre tanto mármol, pero cada palabra caía como martillo en piedra. Hoy, en muchas partes del mundo, hay templos sin fieles, pero hay fieles sin templos. Hay obispos con chóferes, pero hay madres que caminan 2 horas para bautizar a su hijo. Hay diócesis que gastan millones en retiros espirituales para ejecutivos, mientras campesinos mueren sin extrema unción. El sacerdote levantó la mirada, directa hacia el altar de la confesión de San Pedro. Y mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Celebramos misas donde nadie llora? ¿Damos sermones donde nadie se incomoda? ¿A quién servimos cuando callamos lo que duele? Los murmullos cesaron. Las cámaras de televisión captaron lágrimas en el rostro de un joven sacerdote latinoamericano. «No vine aquí a dividir», prosiguió el padre Pistolas. «Vine a recordarles quién murió colgado entre 2 ladrones. No murió en una catedral, no murió entre incienso, murió escupido, desnudo y sangrando. Y no dijo: obedezcan a los poderosos. Dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen». Miró al auditorio. Miles de rostros atentos, desde turistas hasta cardenales. Muchos con las manos cruzadas, otros con el rostro palidecido. ¿Y nosotros, sabemos lo que hacemos? Silencio. ¿Sabemos lo que hacemos cuando le cerramos la puerta a una mujer divorciada que quiere comulgar? ¿Sabemos lo que hacemos cuando ignoramos denuncias de abusos? ¿Sabemos lo que hacemos cuando predicamos castidad con la boca, pero vivimos doble vida con el cuerpo? Al fondo, una mujer joven rompió en llanto. Una madre, una ex religiosa. Una de las muchas que había sido silenciada años atrás. Yo he predicado en pueblos sin luz, en cárceles, en funerales de narcos y de niños asesinados. He oficiado misas con una vela y un pedazo de pan. Los aplausos tardaron en llegar. Primero fueron murmullos, lágrimas, nudos en la garganta. Luego, un grito: «¡Gracias, Padre!». Y entonces, todos aplaudieron. Él levantó un crucifijo tallado por artesanos locales. «Este Cristo no tiene oro, tiene grietas, como este pueblo, pero está de pie, como nosotros», respiró hondo.
Hoy les digo algo, antes de que me cierren la boca desde Roma o desde quién sabe dónde. No necesitamos intermediarios entre Dios y nosotros. Lo que necesitamos es justicia. La fe sin justicia es puro incienso. Y la justicia sin fe se vuelve fría. Se llevó la mano al corazón. Y si me excomulgan, pues que lo hagan. Yo me excomulgo de sus lujos, de sus silencios, de su complicidad. Me declaro culpable de ser sacerdote del pueblo, no del Vaticano. Y entonces, sin esperarlo nadie, alzó una hostia y un cáliz improvisado. Esta misa es mi última. Lo que ocurrió después fue casi místico. La gente se arrodilló sobre el polvo. El padre Pistolas rezó en voz baja, como si hablara con Dios cara a cara. Y al final, con las fuerzas que le quedaban, pronunció las palabras de consagración, no con voz templada, sino con voz de trueno. Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Y cuando terminó, se sentó, exhausto, en paz. Murió 3 días después, dormido, con el rosario en una mano y una carta sin terminar en la otra. La autopsia reveló que no fue por las heridas, fue el corazón, demasiado cansado, demasiado grande. El funeral fue una mezcla entre rito popular y manifestación nacional. Claudia Sheinbaum asistió, pero no habló, solo lloró. El Papa Francisco envió una reliquia bendecida. La colocaron junto a su tumba, pero nadie la tocó. Todos querían, simplemente, despedirlo como lo conocieron. Humilde, terco, directo, lleno de amor, de rabia santa, de fe sin maquillaje. Su tumba tiene una cruz sencilla, tallada con cuchillo. Dice, aquí descansa el cura del pueblo, no canonizado por Roma, pero sí por los que no tienen voz. Y aunque la iglesia nunca lo proclamó santo, el pueblo sí lo hizo, porque en cada oración, cada tortilla compartida, cada misa en la calle, cada palabra valiente, el eco de su voz sigue viva, porque la verdad, cuando es dicha desde el polvo y la sangre, no muere. Solo resucita en cada alma que se atreve a hablar sin miedo. Pasaron 3 meses desde la muerte del padre Pistolas. El país no volvió a ser el mismo. Su tumba, en las afueras de San Juan de los Lagos, se convirtió en un lugar de peregrinación nacional. No había mármol, no había bóveda, solo una cruz de mezquite, una tierra removida cubierta de flores de cempasúchil secas y un letrero de madera tallado por un campesino. Aquí yace el que no se rajó. No hubo decreto oficial, ni día nacional en su honor. Pero en la práctica, el 15 de abril, fecha de su último sermón, empezó a celebrarse como el Día del Pueblo que reza fuerte. En las calles, en los mercados, en las rancherías más recónditas, la gente colocaba una veladora al pie de una fotografía suya. Lo hacían con respeto, pero también con rebeldía. Porque si el padre Pistolas no se calló, ¿por qué habríamos de callarnos nosotros? En los seminarios más tradicionales, su nombre seguía siendo motivo de discusión. Fue un sacerdote problemático, decían unos, improvisado, inobediente, un escándalo con botas. Fue un profeta, decían otros, una voz que Dios puso justo cuando todo estaba podrido. Lo cierto es que, sin importar la opinión, su figura se convirtió en un símbolo imposible de ignorar. En Chiapas, Oaxaca, la Huasteca y el Bajío, muchos sacerdotes empezaron a predicar fuera del altar, a pie, en ferias, en plazas, en canales de YouTube. Ya no temían la censura, se inspiraban en él. Hablaban con un lenguaje claro, directo, incluso tosco, porque entendieron algo que él había dejado dicho. Si el evangelio no duele, es que te lo contaron mal. Un día en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum mandó llamar a su equipo más cercano. Era una tarde de cielos plomizos, con olor a bugambilias y tensión política. Quiero proponer algo, dijo. Una iniciativa constitucional. No es populismo, es justicia. Quiero incluir en la Carta Magna el derecho a la expresión religiosa libre, incluso si es crítica. Ya no más amenazas de excomunión por decir verdades incómodas. Este país se fundó con fe y con sangre. No puede seguir siendo rehén del silencio clerical. ¿Y cómo lo llamamos, presidenta? Ella no dudó. La Reforma Gallegos. El nombre generó impacto inmediato.
La iglesia institucional, aún sacudida por la memoria del padre Pistolas, respondió con ambigüedad. Algunos obispos apoyaron en privado, otros lanzaron comunicados tibios, pero el pueblo apoyó en masa. Las redes sociales estallaron con el hashtag Número Reforma Gallegos Ya. Y con esto concluimos este video. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de más historias interesantes. Me despido, adiós.